María, mi amor. ¿Dónde estás? Te traje una sorpresa. Ahí estás, mi hermosa esposa. Mira, ven a ver el regalo que te traje. ¡Que vengas, te digo! ¿Ves? Tú tienes la culpa de que uno te trate así. Uno queriendo demostrarte cuánto te ama trayéndote regalos. Toda fodonga y parada. ¡Levanta esto y dame de comer! No hice nada de comer. Es que me dolía todo el cuerpo y no me podía levantar. ¿Qué? ¿Cómo que no hiciste nada de comer? No, no me va a pasar. Lo juro. ¿Ves? ¡Tú provocas esto! De acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas, el 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia física y o sexual, y el 38% del número total de homicidios femeninos se debe a la violencia conyugal. Solamente en México, en el año 2016, hubo 2.813 feminicidios, una cifra alarmante y que va en incremento. ¿Qué consideras tú que es la violencia de género? La violencia de género es cuando por ser conforme a tu género, ser hombre o mujer, te consideras superior a tu género, al género opuesto. Cuando las personas se creen más que otras, por ejemplo, un hombre se cree superior a una mujer o hay mujeres que se creen superiores a los hombres. Bueno, yo entiendo por violencia de género la agresión que existe con referencia a otra persona por el simple hecho de ser mujer o ser hombre. La violencia de género es la discriminación hacia cualquier persona, no importa el sexo, hombre o mujer. Son maltratos, pueden ser golpes, pueden ser cualquier tipo de discriminación verbal o físicamente. La violencia de género es, en mi opinión, todo lo que tenga que ver de que, por ejemplo, tú no puedes hacer esto porque eres mujer, o tú no te puedes vestir así porque eres hombre, no puedes usar rosa porque eres hombre, o así, o sea, desde lo más pequeño hasta lo mayor, de que por ser mujer tienes que obedecer a tu pareja y pues si haces algo mal te puede pegar y pues no, ¿verdad? Igual viceversa también, de que pues tu mujer también tiene palabra y tienes que hacerle caso y ay, no sirves para nada, pues todo ese rollo tiene que ver con la violencia de género. La definición de violencia de género más aceptada es la propuesta por la ONU en 1995. Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. La violencia de género se da en muchos de los casos, se da en todas las partes de la sociedad, pero se da mucho en las relaciones de pareja o en las relaciones familiares, en donde el sistema patriarcal, es decir, en donde el padre es el que manda, ejerce una fuerte control y poder sobre el resto de las personas, en particular de las mujeres, y a partir de eso entonces se generan conductas violentas. La violencia puede ser considerada de género cuando un hombre inflige violencia a una mujer o cuando una mujer agrede a un hombre. Sin embargo, la mayoría de los casos, arriba del 95%, es el hombre quien violenta a la mujer. Hay violencia de género también entre mujeres, de mujeres a hombres, pero en la mayoría de los casos, que son muy mínimos, estamos hablando de un 3% a lo mejor de violencia de mujeres hacia hombres, está arraigado también en esta conducta machista, es decir, mujeres que identifican formas de conducta muy machistas y que entienden el poder y el control a partir de sentirse como un hombre. Los porcentajes son muy bajos. La violencia de género puede adoptar formas distintas: física, psíquica, verbal, sexual, social, económica. En todos los casos, tiene que ver con construcciones culturales, es decir, la forma en la que la sociedad concibe la relación hombre-mujer, pues de alguna forma se legitima la creencia de la posición superior del hombre.
estudios y la tipificación de esta en la ley son del 2000 para acá. O sea, estamos hablando de prácticamente nada. Entonces, eso te da cuenta de que esto es una conducta que ha estado normalizada en la sociedad. Es decir, han pasado como conductas normales, como prácticas comunes, como así es y así se entiende. En muchas ocasiones no se entiende que sea violencia, es decir, se dice, no, pues es que así es, o sea, pues me cela lo normal, ¿sí? De hecho, una mujer espera que el hombre la cele, ¿sí? Y cuando no hay esto, entonces recurre a decir, pero entonces no me quieres, porque no me celas. Cuando la celotipia es una de las formas de violencia más comunes que hay entre las relaciones, que tiene que ver con el dominio y el control sobre la persona. Podemos decir que hay actos cotidianos que deben ser considerados violencia de género. Sin embargo, se han naturalizado. Por lo tanto, se consideran como normales y por ello se dificulta su identificación en la vida cotidiana, lo que se puede denominar como micromachismos o microviolencia. ¿Qué actos crees tú que pueden ser considerados violencia de género? Cuando discriminas a la persona, por ejemplo, en este caso, un hombre discrimina a la mujer por ser mujer, simplemente porque considera que no tiene las mismas capacidades que él, o incluso la violencia física o maltrato emocional. Discriminar a las personas o violencia, incluso golpes en las parejas o así. Vaya, como violencia de género pueden ser la exclusión de un sexo por, ya sea simplemente por el hecho de ser un hombre o ser mujer no pueden hacer ciertas cosas, o que haya ciertas cosas o ciertas conductas que deberían de seguir por ser igual hombre o por ser mujer. Yo consideraría el hecho de no aceptar la identidad de otra persona, agredirla ya sea física, verbalmente o psicológicamente. Bueno, la violencia pueden ser desde golpes físicos hasta verbalmente, emocionalmente, como tanto desde el hombre a la mujer como viceversa. Piropos en la calle es violencia de género. Decirle a una mujer que no puede practicar, por ejemplo, el fútbol americano equipado, porque es mujer, porque es delicada, porque no puede. Igual el hombre que, por ejemplo, no puede cocinar porque es hombre, y cosas así, ¿sí? Hay muchas prácticas prácticamente que están invisibilizadas, que se toman como formas comunes de relacionarnos, pero que estas de alguna manera van subiendo en grado. Las estadísticas nos dicen que el nivel más grave de violencia es el psicológico, normalizado, es decir, me dice tonta, me dice que no valgo la pena, que estoy gorda, que estoy fea, pero pues a lo mejor sí soy. Para que exista violencia de género, es necesario que haya un agresor y una víctima, una persona que lastime, que violente y otra persona que sea violentada. En esta construcción del género, las mujeres hemos entendido que nuestra plusvalía, que nuestro valor es muy poco. Y nos han dicho que necesitamos tener a un hombre, que necesitamos tener a un hombre en nuestras vidas para poder valer, para poder tener valor. Y entonces aceptamos situaciones o relaciones porque lo que más me hace valer es estar en esa relación. Porque si estoy sola, entonces no tengo valor, no valgo. Y aceptamos situaciones violentas, situaciones que son despectivas, situaciones que dañan. Si tuviéramos que pensar en las características de una persona violenta, si quisiéramos saber cómo identificar a quien puede lastimar a una mujer y agredirla física o emocionalmente, tendríamos que decir que no es posible. Pues al ser la violencia de género una construcción cultural naturalizada, donde el agresor cree actuar de manera coherente con la forma en la que se le ha educado, se dificulta. Sin embargo, algunas investigaciones proporcionan ciertas señales de alarma. Si tenemos que buscar una característica del agresor, tendremos que decir que es un hombre. Es decir, desde ahí partimos,
sea, tendríamos que partir que es un hombre, generalmente este hombre tiene arraigadas muchas ideas y concepciones de la masculinidad sobre la posesión de la otra persona, tiene ideas muy tradicionales o muy conservadoras sobre el papel del hombre en la sociedad, ¿sí? Es decir, es un macho, tiene una tendencia muy machista y con muy baja autoestima. Hay investigaciones que coinciden además con las siguientes características de un maltratador. 1. Culpa a la mujer de la situación. 2. Ellos son las víctimas. 3. Empatía pobre. 4. Pensamiento rígido. 5. La creencia de que siempre tienen la razón. 6. Minimización de las consecuencias de sus actos. 7. Autoestima baja e inseguridad. 8. Dependencia. 9. Celos. ¿Cómo crees tú que podríamos identificar a una persona que es violenta? Por el comportamiento, normalmente pues, suelen gritar mucho o sus actos. Vaya, hay ciertas conductas que muchos siguen que violentan al género opuesto. Muchas de ellas pueden ser simplemente excluirlo de algún proyecto o de algún trabajo por el simple hecho de ser un hombre o por ser mujer. Otras veces puede ser simplemente por el hecho de cómo es la cultura aquí, cómo el machismo reina bastante sobre la cultura mexicana. Bueno, principalmente por la agresividad. Una persona violenta se caracteriza por ser agresivo, por ser manipulador, al igualmente por tratar de ser una persona muy violenta. Que hablan con groserías o que se refieren a, por ejemplo, los hombres a las mujeres como el sexo débil, de que, o sea, las vean por encima, ¿no? Si te fijas, muchas de estas características están en muchas personas en la sociedad, ¿sí? Es decir, no hay una tipología clave. Tenemos ciertas características, también hay que decirlo, no son personas locas, no son personas que tienen un problema mental, son personas que están en su sano juicio, son personas que tienen, mentalmente están bien, simple y sencillamente tienen construcciones, han sido construidos a partir de estas prácticas milenarias que hemos heredado y que se han dado de familia en familia, del padre, del abuelo, del bisabuelo, y que se reafirman constantemente en el grupo masculino. Si podemos hablar de rasgos y acciones que caracterizan al agresor, seguramente se estarán preguntando si se han estudiado las características de las víctimas. La construcción social con la que fuimos educadas y formadas desde niñas nos dice siempre que tenemos que depender de alguien, que los hombres son los que tienen la razón, que los hombres son los que mandan, que los hombres son y que nosotros de alguna manera no somos independientes, no podemos tomar decisiones, que estamos equivocadas, que nos equivocamos en lo que hacemos. Entonces, de alguna manera estamos siempre siendo violentadas y no nos percibimos. La violencia de género puede describirse en un ciclo con etapas que de alguna manera generan una espiral. Los estudiosos hablan de un ciclo de la violencia, en donde empieza con una fase de tensión, digamos, ¿no? En un ciclo, una fase de tensión en donde la tensión va subiendo, es decir, me enojo y después empiezo y agredo. Llega el clímax de la agresión, hay una agresión muy fuerte, después hay un arrepentimiento, le llamamos fase de luna de miel. Hay muchas mujeres que están en el ciclo de la violencia por la fase de la luna de miel, ¿sí? Porque esa les llena de emoción, porque sienten que otra vez él las ama, les lleva flores, las trata bien, y luego el ciclo se vuelve a repetir y vuelve a subir la tensión y vuelve a haber agresión, y entonces hay un ciclo, hay una espiral, un ciclo de violencia que difícilmente se puede librar si no tenemos la conciencia de eso. El feminicidio
es considerado el mayor acto de violencia de género, y la Organización de las Naciones Unidas le pide a México tipificarlo a nivel nacional, pues en algunos estados aún no se considera un delito asesinar a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Esto demuestra que aún hay mucho por hacer, sobre todo lograr la conciencia entre las personas, sensibilizar a quienes podrían estar viviendo violencia de género y no se dan cuenta de ello, porque podría ser tú, tal vez tu amiga, tu madre, tu hija, la mujer que te encuentras todos los días en el súper, o la señora que se sienta a tu lado en el transporte público. Lo que necesitamos es aprender a reconocerla y empoderar a quienes sufren esta experiencia, y así lograr vivir una vida libre de violencia de género.